tardes. Es un gusto estar hoy con ustedes en esta tarde. También es una fortuna tener aquí a nuestro invitado de hoy y todo lo que hacen las redes sociales de forma positiva. Bueno, me es muy grato presentar a Gustavo Javier Hernández de la Peña, CRAP, HP como autor seudónimo. Ya tiene aquí su material. Les voy a leer su currículum. Él nació en Puebla, Puebla. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y por el Colegio de Filosofía y Letras. Estudió también una ingeniería por parte del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Es maestro conferencista del proyecto Padres Criando Delincuentes, capacitador del lenguaje y habilidades del habla, habilidad verbal, docente en materia de humanidades y ciencias sociales como filosofía, literatura, historia, arte, psicología, instructor de artes marciales mixtas, disciplinas certificadas por la Federación de Corea, Hapkido México y Karate Do Romo, actualmente practicante del boxeo militar libre. Él es creador intelectual del universo denominado Array, el planeta de la guerra, el cual tiene aquí presente. Está compuesto por una saga de 6 libros, saga completa. Están publicados en Colombia, México y España por las editoriales Libros y Astra Editores Sociedad Anónima, SB, y por Editorial Nobel, Editores Gold, Editorial CEO. Con esto entró lograr entrar a la Feria de Frankfurt, Alemania 2021, que es la feria más grande. También ha publicado en Andalucía, España. Tiene una obra prima, que es un poemario, Germen de Poesía, editado por Ediciones ABC, publicado cuando él tenía 19 años. Y bueno, como todo escritor que empieza, no vive de sus obras, ojalá y sí, ¿verdad? Es la luchita que le hacemos. Todos empezamos con empleos pequeños. Ha sido trabajado de mecánica general, también el Campus from USA with Children, en escuelas diversas de preparación de cursos, y tuvo un internato en la CEP en el ciclo 2022-2023. Bienvenido, Gustavo. Te dejamos que nos compartas el universo. Pues y bueno, pues para nosotros es un gusto. Bienvenido. Gracias también. Es tuya. Gracias. Gracias, profe. Pues si quiere, bueno, si quiere uno como diálogo, como sea, o como ustedes gusten o vean, o me hagan preguntas también, o sea, adelante, es que generalmente como mi formación de filosofía recae más en el diálogo que en el monólogo. Pero bueno, sí, quiero rápido presentarles esto. Aparte de ser libros, es ya una marca, es una marca comercial, se llama Universo Arre. Y allá en Puebla se está haciendo una gestión de hacerlo como una microempresa, en la cual ya también exportemos las figuras, exportemos los cómics, lo que más llama, ¿no?, atención para los jóvenes o el campo juvenil. También las postales oficiales que se están haciendo de los personajes, que se llama Bestiarium de los personajes de R. Y también vamos a sacar ya más adelante el juego de cartas. No sé si han escuchado sobre mitos y leyendas, Game of Thrones, todas esas cuestiones que hacen. Esa es la logística de ahorita ya de Arre, por verlo ya una microempresa, y ya con las personas que estoy trabajando lo queremos volver así como, nunca ha nacido aquí en México una empresa así, pero queremos fundar como un pequeño DC, un Marvel, pero mexicano, ¿no? Y pues esta es la premura. Les voy a hablar qué es el Universo Arre. Todo empieza con un libro que netamente antes del cómic se hizo literatura, generalmente, como dice Amado Nervo y todos los grandes de la literatura, ¿no? Que a veces las imágenes literarias nos dicen más que las imágenes gráficas. ¿Por qué? Porque la imagen gráfica te la muestra tal cual así, y la representación recae más en el espectador que en tu mente. En cambio, una imagen literaria
tú la recreas a partir del lenguaje y a partir de tu imaginación, y es lo que hace que tú formes en tu mente la escena o tal así. Y bueno, una de las cosas que les quiero compartir es que el protagonista de la saga es Jesucristo. Lo vuelvo yo un héroe porque generalmente, como le digo a mis alumnos, hay muchos jóvenes, doy en media superior, y les gusta hacer memes de la figura de Cristo, pero no hacen memes de Goku o de Superman o de Spider-Man. Y yo como filósofo digo, bueno, esos personajes no son reales, no existen, pero hay que ver mejor personajes que sí existen y volverlos como superhéroes. Pero les voy a empezar a hablar desde la fantasía, ¿no? En Londres nace una escritora que todo el mundo ya la conoce porque sus libros se volvieron bestseller, ¿no? Es J.K. Rowling, la de Harry Potter. Tuve yo el prestigio de estar allá en una convención, en una conferencia de esta persona, de esta mujer. Habla acerca de que un escritor pues no es fácil trascender, ¿no? Lo que te eleva ya es el cine, ¿no? Y lo dice también en un parágrafo este filósofo francés del siglo XIX que estudiaba sobre el fenómeno del cine, y es Michel Foucault, que lo que permea en las masas o las multitudes es la imagen cinematográfica, ¿no? Por eso muchas obras antes de ver la luz no lo ven reflejado en la literatura, sino en el cine. De eso habló Rowling. Y es muy realmente cierto. No sé si han escuchado de Stephen King. También cuando viví en Estados Unidos, viviendo los perinatos también del camping y todo esto, fui yo ahí en el Times Square, me acuerdo de unas conferencias de este gran maestro del terror, y nos habla acerca que también él cuando tenía 19, 18 años, pues no era fácil vivir de las letras. Eso ya fue 30 años después, cuando ve florecer su magna obra, que es la de Carrie, ¿no? Y Cuco y Resplandor. Lo volvemos a ver, el cine. Entonces, como el cine permea que se haga potencia cualquier proyecto, pues Arre quiere ya tocar puertitas en el cine, y se está haciendo toda esta logística para que en un año o dos, que agarre ya más fuerza la marca, lo queremos meter en Netflix. De hecho, pues tengo ya la oportunidad de conocer gente que ya trabaja ahí, y ya nada me dicen los parámetros que tiene que tener esto para llegar allí, ¿no? Porque más que nada, como lo estaba hablando con el maestro, comercio, lo que hace que también una marca tenga población, pues es el público meta, el que ya te sigue, los seguidores, todo eso, ¿no? Es como, por ejemplo, hablando con mis alumnos, ¿no? de prepas, ¿cómo es posible que el artista sube una obra y de likes nada más tiene 5? Pero una persona sube una foto, ya sabes, o deja de una foto OnlyFans y ya tiene unos 2 millones de visitas, ¿no? Entonces esa es la sociedad también a la que estamos ya ubicados. Y allá en Guadalajara, cuando tuve también la suerte de estar con Guillermo del Toro en unas conferencias, Guillermo del Toro odia la IA. Una vez le preguntaron que si hacer arte con IA es arte o no. Él dijo que no, que generalmente la gente que hace eso con la inteligencia artificial pues es un arte sin voz. Y es que es la verdad, ¿no? O sea, yo como escultor, como me decía también el profesor, ¿no? Que si me lo había robado ¿de dónde era? Bueno, de acá, de Chichipila, algo así, acá, Xochipila, aquí en Jiquiltepec. Pues no, generalmente este es un personaje que se llama El Titán, y pues también ya hacerlo desde el papel, desde cero, y hacer el personaje físico, ¿no? Pero bueno, voy a entrar ahora sí en materia, y les voy a empezar a introducir desde la intelectualidad, que es el universo Arre. El primer libro que ve luz, que fue en el 2016, fue se llama Rey y Planeta de la Guerra, publicado en España por la editorial Libros. Aquí, ¿qué es de lo que hablo? Bueno, aquí lo que hablo es la aventura de un joven de 18 años que pierde a su padre, que en sí no era su padre, era un padrastro que le dio educación en un mundo de guerra, ¿no? Cuando se muere su padrastro por una enfermedad, el joven queda huérfano y encuentra una carta en un cofre y le dice: ve y busca un mejor lugar en el mundo, fórmate de ti mismo, forma tu educación. Y introduzco un lenguaje muy simbólico de los griegos que lo menciona mucho en su filosofía de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, y en la medida de conocerte a ti mismo, el hecho de conquistar el imperio de tu mentalidad, vas a conquistar después el mundo, ¿no? Entonces, este es el primer libro donde el joven necesita encontrar respuestas de saber de dónde vienes, quién eres y para qué, el sentido ontológico del ontos on. Yo, el para sí y el para qué. Y eso se ve en esta aventura, ¿no? Y en esta aventura, cuando este niño o joven inicia el mundo afectado en guerras,
desde la fantasía empieza a ser permeado de una nueva raza, que ya no traje el muñeco porque también lo tengo, pero se ve muy grotesco, por eso no lo quise traer, y capaz que acá me linchan, ¿no? Se ve así muy vudú. Se llama Dorconiano. ¿Por qué le pongo ese nombre a mi personaje? Porque esto es la historia vuelta a fantasía, también introduzco la historia universal. Al decir dorconiano menciono un término que es del romano. Los romanos en la época antigua fue primero un pueblo, después del pueblo pasa a ser un reino y luego de un reino pasa a ser un imperio. Se funda desde Rómulo y Remo, según la leyenda de los romanos, estos gemelos creados por la loba. Eso es una leyenda, pero tiene un mensaje ontológico muy fuerte, que son personas. Roma, para haber sido el imperio que fue primero sufrido por sangre y criado por lobos. No sé si sepan el mensaje de la cuestión de los lobos, que representa simbólicamente una manada, ¿no? Ser solos, pero a la vez ser uno. Eso fue Roma. Y estudiando mucho de los romanos, que después ya del siglo... Hay un siglo de decadencia en Roma, no recuerdo ahorita el siglo, pero cuando empieza a entrar estos poderes ya fecundados en la maldad, que fue Nerón, Nerón, Calígula, todo eso ya empieza a hundir Roma. ¿Por qué? Y eso nos ha pasado a nosotros en este siglo XXI, a esta sociedad. La terminología de tanta tecnología, de tanta información que ni siquiera sabemos procesar, nos está pasando que en la antigua Roma nos estamos enviciando, nos estamos perturbando. Y ya se ha dicho muchas gestiones de que nos viene ahorita un declive a toda la humanidad, ¿no? Está viendo también con la posible tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Ade nace por una frase que me movió mucho. Dicen que los escritores somos influenciados por otros escritores, y es efectivamente. A mí el escritor que me fundamentó hacer todo este universo fue Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un escritor no solo de ciencia ficción, también era padre de la ciencia, autor de Yo Robot, que inclusive ya salió al cine con Will Smith de Yo Robot, I'm the Robot, ¿no? Entonces, la frase que me sobresale mucho de Isaac Asimov es que él estaba enteramente convencido que en cualquier lugar del universo donde iba a haber solo guerra era en la Tierra. ¿Por qué? Porque en él habita el hombre, así dice la frase. Y estudiando sobre esa frase tan locochona, basada en Carl Sagan, de la que se saca esa anécdota Asimov, hace el planteamiento que las otras civilizaciones que están en otros parámetros ya están evolucionando racionalmente. Cuando tú evolucionas racionalmente, ya no necesitas ni la política, ni el dinero, ni la religión. Y eso lo habla también Immanuel Kant. Kant, el padre de la racionalidad empírica, decía cuando la humanidad floreciera en el raciocinio, iba a ser libre, porque lo que lo iba a dominar iba a ser el logos, la razón, no la pasión. Y generalmente nosotros somos gobernados por la pasión. Eso creo que es nuestra parte animal, que nos cuesta mucho vencer. Y de eso más o menos hablan los libros de una forma fantasiosa, pero te digo, te introduzco una historia. Y en esta, pues Peder, cuando ya sale de su comarca, se empieza a ver las responsabilidades que toma un joven cuando empieza a madurar, porque no todo el tiempo vas a ser joven. En un momento de los 17 a los 20 llega de repente los 30, ¿no? Y después de los 30 llegan los 40, ¿no? Y así. Entonces aquí en este libro es la aventura de este personaje que desde 17 de repente ya se descubre que tiene 22 años, y a esa edad tiene que decidir qué hacer en un mundo donde hay mucha competitividad, espadas, magia, dragones, bestias, todo es representativo ontológicamente, ¿no? Pero les vuelvo a decir, nacen esta raza que se llaman los dorconianos. ¿Por qué? Porque según los funda un rey mago, que es el rey oscuro, que empieza a dar poder a nuevas criaturas que tienen entre razón y no razón, y generalmente son pintados como simios, ¿no? Ya en el libro 2, ya aquí ya Peder ya no tiene 22 años, ya tiene 28, pero aquí ya te empieza a formar el círculo de la espada, donde aquí ya empiezas a darte cuenta que estoy hablando de un personaje muy emblemático que es Jesús. Aquí yo denomino el evangelio de la fantasía. ¿Por qué? Porque aquí ya hace la alusión de las dos espadas de luz y la tercera más poderosa, la de Magdala. Magdala en arameo es María Magdalena. De hecho, si ustedes canonizan y ven otros tipos de evangelios que no los agregó el concilio de Lea y otros concilios, que dijeron que ciertos libros no iban a ser canonizados, como Enoch y otros libros más, también descubres que escribió María Magdalena su evangelio. Y María Magdalena habla de cosas maravillosas. De hecho, para Jesús, María Magdalena, el apóstol más importante no era Pedro, ni siquiera Judas, era María Magdalena.
Eso lo descubres también viajando. Tuve la oportunidad de viajar a Turquía, estuve en Efeso, estuve en Capadocia, y ahí empecé a investigar y después me fui a Tierra Santa. Y ahí descubres cosas que no sabes de quién era Jesús. Hay una controversia muy importante. Decía también inclusive Oscar Wilde, si son lectores ávidos que les gusta mucho el conocimiento, Oscar Wilde decía, un escritor no solamente puede hacerlo con la pasión, lo tiene que hacer con el conocimiento, porque si no sus obras van a estar huecas. Entonces, decía Oscar Wilde, hay dos formas de escribir, con la razón y con el corazón. El corazón puede decir muchas cosas, pero la razón es descubrir qué hay detrás del velo de la mentira. Entonces yo como escritor pues tuve que viajar, me costó mucho mi viajecito, pero investigué cosas maravillosas y después de decir, yo no practico ninguna religión, no soy ni cristiano, es más, soy ateo, pero al descubrir esta figura de este Jesús antropológico, me enamoré más de este líder espiritual de lo que no pueden imaginar. Entonces de ahí nace todo este universo. Y aquí introdujo también la Segunda Guerra Mundial. Me estaba diciendo aquí el profesor que cuando tú investigas de la Segunda Guerra Mundial, lo que sufrió Hiroshima y Nagasaki fue realmente un terror latente que no te lo puedes creer, ¿no? Inclusive, también hay un reactor que explotó en Chernobyl y toda esa reactividad ni siquiera se ha permeado ahorita en sus terrenos, sigue activa. Entonces, es la pregunta de preguntarse aquí en esta saga, aparentemente que es solo fantasía, preguntarse realmente de dónde salen los monstruos. Y volviendo a la oportunidad que estuve con Guillermo del Toro decía que los monstruos son representativos del hombre. El hombre hace sus monstruos. De hecho, no sé si ya vieron la película de Frankenstein, ¿no? De esta nueva visión que retoma Guillermo del Toro de Maria Shelley, la autora intelectual de Frankenstein. Es algo maravilloso porque ya le introduce el romanticismo al monstruo. ¿Y qué pasa si el monstruo realmente se hace más humano que el humano? ¿No? Y eso es cuestionarse, formación filosófica, qué es la realidad. Porque también toda esta saga en este libro que se llama Rey de Reyes, les voy a medio spoilear el final de este libro. El final, tú todo el tiempo estás leyendo los 6 libros y todo el tiempo piensas que es fantasía. También tengo el Tiempo de Fuego que habla de la era de los dragones, que en sí no es la era de los dragones, es de los dinosaurios, que también es algo bien interesante investigar qué fue de la prehistoria, porque la escuela académica no nos dice toda la verdad de lo que fue la prehistoria. Supuestamente la prehistoria es algo aquello que anteceda al lenguaje y anteceda a la literatura. Cuando empieza a ver los primeros emblemas de un lenguaje escrito, se escribe la historia. Y supuestamente la civilización más antigua fue el país de Sumeria, y no es cierto. Se ha descubierto, bueno, ustedes pueden investigar en internet. Si tienes el prestigio también de poder viajar a Egipto, te vas a descubrir que en Giza, el valle de Giza, de las pirámides de Keops, Fénix y Erinos, no fueron construidas por los egipcios. Es más, la esfinge no es de los egipcios. Esa data de un año más antiguo. Y de ahí es donde vienen las teorías de que no ha habido solo esta humanidad, ha habido más humanidades. No se han escuchado del país de Mu, de Lemuria, más allá, más viejos del Atlantis. Todo eso es ese viaje ontológico que hice, representado en la fantasía, ¿no? Volviendo a ese tema, aquí en este último capítulo de Rey de Reyes, tú estás leyendo y ya terminas los libros y dices, ay, te haces la idea que te formaste una historia tipo El Señor de los Anillos, de un mundo oscuro, medieval, entre espadas, dragones, magos, pero al final descubres que todo era un pseudo relato de una persona muy anciana contándole cuentos, crónicas a un niño enfermo, pero que ya no vivían en el planeta Tierra, sino que vivían ya en Marte. Y no sé si sepan esa cronología, ¿no? Que de hecho están estipulando que en un tiempo no muy lejano se va a colonizar Marte, y desde estas teorías de este tipo, ¿no? De Helios Noth, que quiere soñar que conquistar Marte. Pues qué tal si puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, si se viene una guerra mundial aquí, tercera, se hace imposible la vida en este planeta y a lo mejor tenemos que emigrar, quién sabe. Y eso es donde a mí como filósofo me cuestiona qué es la realidad. Otra cosa también de la realidad, y eso se ve en lógica, ¿no? Uno de los padres de la lógica fue Aristóteles. Y antes de Aristóteles fue que se preguntaba de la pregunta del ser, ¿no? El Parménides, el paramencidio. Soy en tanto que soy, y cuando ya no sea, seguiré siendo o nunca fui. Entonces, eso es también la realidad. Porque una vez que ya no estemos en este mundo, ¿quién me dio garantía que en el mundo fue realmente para mí? ¿O solo porque existí,
¿O solo porque estuve? ¿O quién lo va a recordar? Otra cosa que hace el tratamiento aquí en Arre, al final de mis libros, es cuando la humanidad se extinga y nuestro conocimiento también emudece, ¿qué va a dar garantía de que esto fue real? Entonces yo como escritor en este universo al final hago una conclusión: es un sueño. Esto llamado realidad es un sueño, y disfrútalo en la medida en que estás vivo y sano, porque también ese sueño se puede torcer en una pesadilla, como lo decía el maestro acá con los budistas. Los budas hablan acerca del nirvana. El nirvana es un estado mental en el que te puedes estar contigo mismo y con la naturaleza bien. Y el desequilibrio, para los budistas también hay un infierno. No recuerdo la terminología, pero es el infierno de no estar bien contigo mismo, con tu mente. Y eso es lo que hace que todo el cuerpo se enferme. De hecho, las enfermedades vienen de esa inestabilidad emocional. Y todo eso hago mención en esto, ¿no? En Arre. Y luego ya en este libro es más volver la ciencia fantasía. No se han escuchado de la teoría de la Parmelia. ¿La han escuchado? ¿O han escuchado esa teoría de que supuestamente hubieron reptiles muy evolucionados, como el velociraptor? Reptiliano, de ahí sale. Hay una teoría muy interesante que Julio Verne empezaba a dar ese flechazo de que la Tierra era hueca, ¿no? ¿Se han escuchado esa teoría también? Donde supuestamente las auroras boreales solo salen en los polos. ¿Por qué? Porque de la Tierra hueca hay un sol interno y despide también el reflejo de... No se han escuchado esa teoría. ¿Quién sabe si la Tierra realmente tenga otro mundo, no? Como les digo yo a mis alumnos, cuestionense la realidad, no se conformen con lo que tengan. Porque lamentablemente somos conformistas y es lo que nos hace como país tercermundista, el conformismo. Y el conformismo más enviciado es el intelectual. Otra cosa que me gustó de la filosofía es que nadie tiene la razón. Lo dijo Nietzsche. Todas son pseudo verdades. Por eso también juego con el conocimiento y lo hago fantasía. Para mí la ciencia no me puede imponer su autoridad empírica, porque tampoco ellos tienen la verdad. Sigue siendo fantasía, ¿no? Y bueno, pues eso es el universo Arre. No sé si quieran formular preguntas para que se vuelva más interesante, porque como docente a mí no me gusta tener un lenguaje viciado del monólogo, de hablar de mí o de las obras, sino más bien que la gente cuestione, pregunte. Y es lo que hacía también en Efeso el Heráclito el Oscuro, ¿no? Este reto de hacer preguntas concisas para poder también despertar la duda. A ver, profe. Digamos, regresándonos a Magdala. María Magdalena. María Magdalena. Leche. Tú dices que era la persona